Buen día para todos, mi nombre es Erika Durán y el proyecto que escogí para hablarles el día de hoy es la Central Hidroeléctrica Sogamoso. El principal objetivo del proyecto es utilizar las aguas del río Sogamoso en la generación de energía eléctrica mediante la construcción de una presa de 190 metros de altura y una casa de máquinas subterráneas con las 3 unidades de generación más grandes de Colombia. La ubicación del proyecto es en el departamento de Santander, en el Cayón, donde el río Sogamoso cruza la serranía de La Paz. Agua arriba de su desembocadura en el río Magdalena. Los municipios de Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, Lebrija y San Vicente de Chucurí, junto con Barranca Bermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres, ubicados aguas abajo del sitio de la presa, conforman el área de influencia del proyecto. La gestión social y ambiental se contempla de manera integral, procurando la inserción de la central en la región con visión de futuro y como oportunidad de desarrollo para el área de influencia mediante interacciones que contribuyen a la protección ambiental. Características técnicas: se realizarán obras civiles. Entonces se construirá una presa con una altura de 190 metros y 345 metros de longitud. El volumen de relleno es de 8.5 millones de metros cúbicos. El vertedero está ubicado en el extremo izquierdo de la presa. Es de tipo canal abierto controlado con compuertas. Esta es una imagen del proyecto como tal, con una capacidad instalada de 820 megavatios. La central Sogamoso cuenta con 3 turbinas tipo Francis, como lo muestra la imagen en esta área, cada una con capacidad de 273 megavatios. Las obras a ejecutar son construcción de embalse, de presa, vertedero, cuenco del vertedero, túnel de descarga y restitución y túneles viales que comunican a la ciudad de Barranca Bermeja con la ciudad de Bucaramanga. Las obras a ejecutar son vías de acceso, sistemas de desvío en la presa y el embalse. Las vías de acceso pues para los diferentes frentes de obra y también para comunicar a la ciudad de Barranca Bermeja con Bucaramanga. El sistema de desvío está conformado por túneles que desviarán el cauce del río para disponer la zona de trabajo. La presa que se construirá es de 190 metros de altura, con un cauce del río de casi 500 metros. El embalse estará aproximadamente de 7.000 hectáreas y tendrá un volumen de agua almacenada de 4.800 millones de metros cúbicos. Se ejecutará un vertedero que consiste en un canal de concreto de 72 metros de ancho y 354 metros de longitud, ubicado sobre el extremo izquierdo del río. Su finalidad: evacuar el exceso de aguas durante las diferentes condiciones climáticas. El cuenco del vertedero es la zona que recibe el agua del vertedero cuando éste se encuentra en operación. Bocatoma y sistema de descarga. El agua almacenada en el embalse es conducida a los equipos de generación a través del sistema de carga, constituido por una bocatoma. La central subterránea y túneles de acceso se compone de las cavernas de transformadores, máquinas y oscilación, todo esto para generar la energía. La demanda de recursos naturales del proyecto es aguas superficiales, ocupación de cauce del río Sogamoso, material de arrastre del río Sogamoso y aprovechamiento forestal. Las aguas superficiales, pues durante la construcción y operación del proyecto se tiene previsto el uso del río Sogamoso como fuente de abastecimiento de agua para campamentos, talleres y oficinas. La construcción de las vías internas de acceso al proyecto requieren la edificación de alcantarillas o culver para permitir el drenaje de las fuentes de agua que deben ser intervenidas. El material de arrastre que se utilizará para la construcción de la presa proviene del río Sogamoso. El aprovechamiento forestal en el área directa del proyecto es de consideración. Entre estas se tiene un bosque natural, un rastrojo alto, pastos arbolados y rastrojos bajos.
Los residuos son, durante las diferentes etapas del proyecto, como la construcción o operación de la central, se generarán residuos sólidos de tipo doméstico, industrial e inertes, que son escombros o material de excavación. Los residuos sólidos domésticos se generan en la fase de adecuación y construcción, aproximadamente un cálculo de 56 toneladas, y la fuente de generación será la operación de los campamentos y las personas que allí habiten. Los residuos sólidos de tipo industrial, como aceites usados, frascos de aceites desocupados, baterías, pilas, bolsas contaminadas, son difíciles cuantificarlos por sus múltiples variaciones y posibles fuentes de generación. Residuos inertes como escombros y material de excavación generado. Se tiene un aproximado de 3.750.000 metros cúbicos de materiales procedentes de excavaciones para las diferentes actividades del proyecto. El método seleccionado para la identificación y valoración de impactos es el método de redes, debido a que es un método de manera completa, identifica los impactos y efectos que puede tener el proyecto. También identifica la interrelación entre las actividades del proyecto y los factores ambientales. Como el proyecto en mención tiene afectaciones considerables sobre el uso del suelo y del recurso hídrico debido a su actividad para producir energía. Esta es la tablita donde se aplica el método de redes, que está constituida por un factor ambiental, las acciones, los efectos y la fase del proyecto. El factor vegetación y fauna. Las acciones del proyecto están por construcción de vías, acceso a campamentos, explotación de fuentes de materiales, llenado del embalse. Los efectos es pérdida de cobertura vegetal, pérdida de hábitat u oferta alimenticia para diferentes especies de fauna, muerte de individuos y desplazamiento o migración de especies. En las fases preliminares, construcción y llenado, sobre todo en la construcción de llenado, se afectará de esta manera la vegetación y la fauna. Suelos. Las acciones serían construcción de vías, explotación de fuentes de materiales, llenado del embalse y la explotación de fuentes de materiales. Los efectos serían pérdida de suelos, alteración en el perfil estructural de los suelos, pérdida de tierras con vocación agrícola, pérdida de suelos aptos para la ganadería, aumento de procesos erosivos, deterioro de suelos, inundaciones de tierras. El factor hídrico, hidrobiológico y social. Las acciones del proyecto: construcción de obras sustitutivas, construcción de vías de acceso, captación de agua. Los efectos de sedimentación y contaminación por sólidos disueltos y en suspensión. Obstrucción del flujo de aguas y eventuales. Pérdida de hábitats acuáticas en el lecho del río. Afectación sobre la estructura y funcionamiento de las comunidades hidrobiológicas, contaminación física, química y bacteriológica de la calidad del agua. Otro factor es hidrológico. Las acciones del proyecto: producción de aguas, turbinas con menor carga de sólidos suspendidos, generación y transmisión de energía. Los efectos serían cambios morfológicos en el cauce del río, degradación del canal aluvial, perturbaciones en las diferentes comunidades hidrobiológicas, aumento súbito de caudales por operación de las turbinas y regulación de los caudales medios mensuales. Todo esto en la fase de operación de la hidroeléctrica. El factor ambiental atmosférico. Los efectos serían ruido por encima de niveles permitidos que generan estrés en el desarrollo de las actividades laborales, contaminación por material particulado, afecciones de tipo respiratorio y emisión de altas cantidades de partículas que producen asfixia o taponamiento de vías respiratorias, todo esto por el uso de explotación de dinamita. Los factores, el factor socioeconómico. Las acciones del proyecto serían actividades de despeje para la construcción de las obras principales, todas las actividades que determinen acciones sobre la población. Los efectos es disminución en volúmenes de producción agropecuaria, cambio en el uso del suelo, disminuciones de actividades comerciales, pérdida de producción de pescado, paros y marchas,
cambios en las relaciones socioculturales de las personas, migración de población debido a que el proyecto requiere de áreas donde están habitadas, deterioro en la calidad de vida en la población, aumento de las causas de morbilidad de la población y generación de empleo. Todo esto en la fase de construcción del proyecto. La evaluación de factibilidad ambiental del proyecto. El proyecto en mención trae impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad de los habitantes de la zona directa e indirecta del proyecto. En el área de la construcción de la presa, como en el área de inundación del embalse, se registrará una pérdida de especies vegetales considerables, que sirven como hábitat de diferentes especies de fauna, al igual que la muerte de estas especies, pérdida de terrenos destinados a la agricultura y la ganadería. La construcción de la presa causa desplazamiento de las personas, violando sus derechos básicos. La reubicación de las familias habitantes en el área de influencia directa del proyecto es otro de los impactos negativos a causa del proyecto. Deben ser reubicados cambiando de un día para otro su calidad de vida, sus actividades económicas y sus costumbres. El desvío del cauce del río Sogamoso también es otra ejecución del proyecto. Genera disminución de peces, los cuales quedan en los estanques que presenta el cauce actual y natural del río, causando baja producción a los pescadores artesanales que viven de dicha actividad. En el sector, la gran mayoría de los habitantes viven de la pesca artesanal. El riesgo por el aumento súbito del caudal del río durante la operación de la hidroeléctrica, pues es un riesgo latente para los habitantes río abajo del proyecto, siendo esto una amenaza constante para su vida. Si se tiene en cuenta que la ecuación moderna del desarrollo sostenible se basa en 3 factores para alcanzar el equilibrio, que sería lo ambiental, lo económico y lo social, el proyecto en mención no está ligado a los principios de responsabilidad social, encaminados a un desarrollo sostenible, pues los impactos ambientales que causa el sistema biótico, abiótico y social son inevitables y son muy complejos. Hoy en día existen diversas formas de generar energías limpias, como es el uso de paneles solares, energía eólica o energía a base de desechos orgánicos que son amigables con el medio ambiente y generan empleos permanentes, sin afectar de manera negativa el medio ambiente, como si lo hace la construcción de una presa. Como lo vemos, los impactos negativos al medio ambiente son bastante complejos. En diferentes países ya se ha prohibido la construcción de presas. En Colombia pues todavía se aplica este proceso, el cual afecta de manera negativa el área de influencia directa e indirecta donde se realiza el proyecto. La bibliografía utilizada, pues el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Sogamoso y la evaluación de factibilidad ambiental de las inversiones turísticas para el desarrollo sostenible. Gracias.